Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las frases más inquietantes que uno encuentra a veces en la Biblia es que dice el apóstol Pablo que el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Y luego dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En nuestra lucha con el pecado, muchas veces nos sentimos frustrados porque desafortunadamente, como Pablo, no hacemos el bien que queremos, sino hacemos el mal que no queremos. Por eso en esta mañana quiero que pensemos y veamos que el cristiano puede disfrutar una vida abundante. Muchas veces nosotros estamos limitados, estamos frustrados en nuestra vida cristiana porque no hemos entendido que como cristianos podemos disfrutar una vida abundante, libres del poder del pecado. Ya hemos visto que fuimos librados de la pena del pecado, pero hoy vamos a estudiar entonces que el cristiano puede vivir libre del poder del pecado. Quiero que veamos un corto video que hemos preparado. Andrés, por favor. Recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor,
no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Gracias, Andrés. Este corto video, la historia del elefante, creo que de muchas maneras nosotros nos identificamos en algún momento de nuestras vidas con ese elefante. Porque dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Antes, cuando no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivíamos atados a la cadena, vivíamos esclavizados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Y lo que hacíamos era servir a nuestro padre el diablo, dice la palabra. Antes estábamos atados por pesadas cadenas. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esas cadenas fueron quitadas, pero aún en nuestro subconsciente, en nuestra mente, en la información de nuestra vida, aún muchas veces seguimos atados al pecado. Hay mucho pecado aún que consentimos en nuestras vidas y incluso que ni nos damos cuenta. A veces nos preguntamos: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y creo que hoy es un momento para cuestionarnos, porque podemos disfrutar realmente de una vida abundante. Pero si usted se da cuenta cuánta tristeza hay en su vida, se va a dar cuenta que esa tristeza que hay en su vida viene porque usted aún no se ha sentido liberado del poder del pecado y de la muerte, y aún a veces usted sin necesidad se sujeta a la voluntad del pecado. Por eso, como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que ahí debemos empezar nuestro trato esta mañana. Vamos a hablar esta mañana entonces. Nuestro tema es que el cristiano puede disfrutar una vida abundante porque ahora está muerto al pecado, aunque aún tenga una naturaleza pecaminosa, porque ahora vive según el Espíritu. Entonces vamos a ver la clave, o sea, cómo disfrutar de una vida abundante, cómo disfrutar del beneficio que nos ha entregado el Señor de habernos librado del poder del pecado y de la muerte. Porque es que el pecado y la muerte son enemigos vencidos. Cuando el Señor Jesucristo expiraba en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es, todo ha sido terminado, la obra que me diste que hiciera ya la he cumplido. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo: vencida es la muerte en victoria. Porque con la muerte del Señor Jesucristo vino la victoria para nosotros. Porque nuestro pecado fue colocado en la cruz del Calvario. El acta de decretos que había en contra nuestra fue colocado en la cruz del Calvario para que fuera anulada y ya no hay cuentas pendientes. Pero nosotros aún no nos hemos percatado realmente de las implicaciones que tiene el haber sido librados del poder del pecado y de la muerte, y seguimos como el elefantito de la historia, sujetos a un pecado que no tiene poder sobre nosotros. Seguimos diciendo: no puedo vencer el pecado, cuando deberíamos estarlo viviendo, cuando deberíamos vivir libres del poder del pecado, porque el Señor nos ha hecho libres. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. No es nuestra única opción obedecer al pecado. Lo hacemos porque no consideramos que hemos sido llamados a una vida abundante. Entonces recordemos este versículo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante que no tiene que ver con recursos económicos, que no tiene que ver con comodidades, que tiene que ver con contentamiento, que tiene que ver con gozo, que tiene que ver con la alegría de vivir para el propósito de Dios, que tiene que ver con tener una vida que sabemos que se cumple un propósito, que estamos viviendo, no pasando por acá sin dejar una huella, sino que estamos viviendo dentro de un plan que Dios tiene establecido y estamos cumpliendo cada uno con la parte que Dios nos ha asignado, y por eso podemos estar contentos, podemos estar satisfechos y podemos avanzar en la vida cristiana para que un día podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que no queden cosas pendientes, que no lleguemos al final de nuestros días y todavía estemos diciendo o digamos: pasé toda la vida luchando con el pecado y nunca pude con ese pecado. Siempre el pecado estuvo dominándome. Hoy tenemos que mirar que nosotros podemos vivir unas vidas abundantes, libres del poder del pecado. Vamos a mirar entonces en Romanos 6, carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículos 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Empieza diciendo acá en este capítulo el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro primer punto de esta mañana entonces es que el cristiano puede disfrutar una vida abundante porque ahora está muerto al pecado. Recuerdo una escena, uno frecuentemente ve las escenas en los funerales, personas que se acercan al féretro y empiezan a decir cosas, y empiezan a hablar con el muerto, como si el muerto pudiera escuchar.
se percatan que ese muerto no puede escucharles, ni puede reaccionar porque está muerto. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y aquí dice que nosotros hemos muerto, ¿a quién? Al pecado. Significa que nosotros no podemos o no reaccionamos al pecado, no deberíamos reaccionar al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. Un muerto no reacciona, entonces el pecado puede venir a usted, puede estar la tentación, pero usted está muerto al pecado, no tiene poder el pecado para moverlo. Usted puede tratar frente a un féretro de cualquier persona, un ser querido que murió, usted se hace al frente de ese féretro, de ese cadáver y trata de moverlo y no puede hacerlo. Usted trata de hacerlo que se levante, que abra los ojos, ¿cierto? Escuchamos a veces el llanto de las personas que han perdido a su ser querido y están frente a ese féretro, frente a ese cadáver y le están diciendo, abre los ojos, una esperanza, pero eso no se da porque está muerto. El muerto no reacciona. Y nosotros estamos en la misma condición frente al pecado. Entonces no debemos reaccionar al pecado. El pecado no tiene poder para movernos. El pecado no nos puede obligar. Antes estábamos esclavos del pecado. Antes de aceptar a Cristo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nosotros morimos con Cristo. Fuimos colocados en la cruz con Cristo, en la posición, con Él, posicionalmente con Él. Por eso nosotros morimos al pecado. Ya no vivimos para el pecado. Ya no es la opción, o sea, si usted reacciona al pecado, si usted se deja dominar por el pecado, es porque usted voluntariamente quiere cederle control de su vida al pecado. No es porque sea la única opción que tiene. Antes de aceptar a Cristo, la única opción que tenía era servir al pecado. Éramos hijos de ira, éramos hijos del adversario y hacíamos lo malo, pero ahora no tiene poder sobre nosotros. El pecado no puede dominarnos porque hemos muerto al pecado. Es decir, cuando usted y yo pecamos, debemos decir que es conducta necia, obtusa, es inclinarnos para dejarnos golpear. Es decir, Dios nos ha colocado en una posición de privilegio, en un lugar alto, inaccesible, en donde el pecado no puede llegar a nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Descendemos y nos ponemos al alcance del pecado, allí donde el pecado nos puede dominar. Le damos gusto a nuestros deseos, a nuestras pasiones y nos dejamos guiar por nuestros malos pensamientos. Nuestras concupiscencias nos dominan porque nosotros nos declaramos dominados por ese pecado. Igual que el elefante que no se quiere soltar de la cadena porque piensa que no puede hacerlo. De la misma manera nosotros nos declaramos vencidos por el pecado. Porque no tenemos en cuenta que hemos sido librados de ese pecado. Porque no tenemos en cuenta que hemos muerto al pecado. Que el pecado no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros, solo aquel que nosotros mismos le damos. Y le damos poder cuando descendemos a su nivel. Porque Él no puede llegar hasta nosotros. El pecado no puede acceder a la posición en que Dios nos ha colocado. Por eso nos enseña en su palabra el Señor, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace un cristiano metido en ambientes en donde está expuesto al pecado? Tiempos de celebraciones como este, por ejemplo, celebración que el Día de la Madre, muy contentos de celebrar de la Madre, y se van a los lugares de reunión, a los bares, invitan a la mamá a la discoteca y después terminan peleando en la celebración del Día de la Madre, porque se emborracharon, porque dejaron que el alcohol los controlara. Y a veces vemos a cristianos que se meten, se dejan llevar a esos escenarios.
y se dejan dominar por el pecado. El pecado que no tendría por qué dominarlos. Cayeron en un pecado que no tendrían por qué haber caído, sencillamente porque no reconocieron su nueva condición. Ya no somos esclavos del pecado. Ya hemos sido librados del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Antes era todo lo que podíamos hacer, pero ya el pecado no nos domina. Por eso dice el apóstol, considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es reconocer que nosotros hemos sido unidos a Cristo en su muerte. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, usted y yo fuimos unidos a Él allí y morimos allí. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada allí. El pecado fue crucificado allí para que nosotros podamos vivir para Dios. En nuestra unión con Cristo, no solamente hemos muerto con Él, sino que también hemos resucitado con Él. Hemos sido levantados de la tumba y ahora tenemos vida. Y por eso tenemos que vivir una vida nueva. Andamos en vida nueva. Una vida nueva que no está sujeta a normas como no hagas, no gustes, guarda este día, guarda el otro, no comas esto, no comas aquello. No estamos bajo esa condición, porque dice la palabra del Señor que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero una gracia que nos permite disfrutar de una vida abundante y una gracia que no nos deja ir al pecado, no nos deja abundar en el pecado, como dice el apóstol Pablo diciendo que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible, no es lógico, no es consecuente. Si realmente entendemos la condición que hemos recibido, si realmente entendemos el beneficio de haber muerto al pecado, si realmente entendemos que hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte, debemos vivir de manera abundante para Dios. Vivir para el Señor, vivir para agradarlo a Él, vivir para satisfacerlo a Él, no sujetándonos a normas, a leyes, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lógicamente, bajo la gracia, vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, porque dice que muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, si yo vivo para Dios, quiere decir que el propósito de mi vida es agradar a aquel que me dio la vida. Agradarlo. Por eso, la pregunta correcta cada día, ¿cuál debe ser en mi vida y en las decisiones que tomo? Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? Señor, enséñame si es agradable para ti. Y si vemos que no es agradable, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente desechémoslo, porque vivimos para Él, andamos en una vida nueva, ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de agradar al Señor porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ahora, no podemos ignorar que tenemos dos naturalezas. Porque el cristiano puede disfrutar una vida abundante porque ha muerto al pecado, aunque aún tenga una naturaleza pecaminosa. Es decir, usted y yo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué sucedió en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Ser un espectador de nuestra vida? ¿Solamente ver lo que hacemos? Él vino para dirigir nuestras vidas. Él vino para tomar el control de nuestras vidas. Y es cuando el Espíritu Santo tiene control de nuestras vidas, cuando realmente podemos tener una vida abundante. Es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, cuando vivimos de manera agradable para Dios. Porque es el Espíritu Santo el que a través de nosotros hace lo que es bueno para Dios, porque nosotros no podemos hacer las cosas bien, no tenemos esa capacidad en nosotros mismos. Es solo lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Hemos muerto al pecado, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, ¿cierto? Tenemos una doble naturaleza. Vamos a mirar Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El cristiano puede disfrutar de una vida abundante, aunque aún tenga una naturaleza pecaminosa. O sea, no podemos desconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos desconocer que nuestra carne nos impulsa al pecado. No podemos desconocerlo. Debemos ser conscientes de eso. Debemos reconocer que por el hecho de que hayamos nacido de nuevo, no nos fue quitada la antigua naturaleza. Esa fue dejada allí. Y por eso hay un conflicto en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y esos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Entonces tenemos aquí una disyuntiva. Tenemos una bifurcación en el camino. ¿Qué decisión tomamos? Somos cristianos, pero tenemos dos opciones. ¿Servimos a la carne o servimos al Espíritu? Antes, cuando no éramos cristianos, solo teníamos una opción, y era servir a la carne. Antes solo servíamos a la carne, pero ya no más con eso. Ahora no es la única opción que tenemos, porque ahora tenemos una opción mejor, y es servir al Espíritu. Entonces, reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual nos representa un conflicto interior. Hay un conflicto, siempre tenemos que ver en nosotros mismos que hay un conflicto. Queremos hacer lo bueno y no podemos, ¿cierto? La carne nos domina, las concupiscencias, nuestros malos deseos nos atraen, nos seducen y nos llevan al pecado. Porque la antigua naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. Pero ahora hay una nueva, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Aunque el pecado aún mora en nosotros, el Espíritu Santo está ahí. ¿Con qué propósito? De llevarnos al servicio a Dios. Entonces hay un texto de la palabra de Dios que nos ayuda mucho en esa bifurcación, en esa disyuntiva, y es cuando la palabra de Dios nos enseña que de una misma fuente no puede salir al mismo tiempo agua dulce y agua salada. Es decir, yo no puedo hacer al mismo tiempo lo bueno y lo malo. O hago lo que le agrada a Dios, o hago lo que le desagrada, pero no las dos cosas al mismo tiempo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si yo me enfoco en hacer lo que le agrada a Dios, automáticamente dejo de hacer lo que no le agrada. Entonces, ¿cómo vencemos o cómo aprovechamos el poder, cómo aprovechamos la nueva posición de estar libres del poder del pecado y de la muerte? Viviendo para agradar al Señor.
que en todo lo que hagamos tengamos en cuenta al Señor, tengamos en cuenta que no nos pertenecemos a nosotros mismos, tengamos en cuenta que le pertenecemos al Señor y que debemos vivir para Él. No es ni lógico ni consecuente que alguien diga que es cristiano y se resista a obedecer al Espíritu Santo. Porque Él nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados. Es decir, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas con ese propósito. Dejémoslo que nos controle. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los controle. Ahora, eso no es algo mágico o algo que sucede sin que nosotros participemos. Usted y yo participamos en eso. ¿Cómo participamos? Dice que no proveamos para los deseos de la carne, pero ¿para qué sí debemos proveer? Para los deseos del Espíritu. ¿Y cómo proveemos para el Espíritu? ¿Cómo hacemos provisión para el Espíritu? ¿Qué usa el Espíritu para guiarnos? La palabra, ¿cierto? La palabra. Por eso cuando el Señor dice, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros, ¿qué nos está diciendo? Hombre, ocúpense en la palabra. Incrementen su tiempo de relación con la palabra. Léanla mucho. Memorícenla mucho. Medítenla mucho. Ténganla en cuenta. Obedézcanla. Oigan a su Señor. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Pero ¿cómo osamos a veces, nos atrevemos a decir que somos cristianos y que vivimos para agradar al Señor, pero no le ponemos cuidado a lo que nos está diciendo? Sino que muchas veces nos resbala. Nos hacemos los locos y no prestamos atención. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces nos satisfacemos con conductas religiosas que pensamos que satisfacen a Dios. Muchas veces, como el elefantito en la estaca, de pronto usa paliativos ahí, se acostumbró tanto a eso que dice, uno termina por decir, bueno, pero es que yo siempre he hecho lo mismo. Ya no pude hacer, ya no puedo hacer de otra manera. Ya no se pudo. Ya. No puede ser de otra manera. Mentiras. Sí puede ser de otra manera. ¿Cómo? Pues conságrese al servicio a Dios. Consideraos pues muertos al pecado. Usted no tiene por qué reaccionar al pecado. Usted no tiene por qué concederle poder al pecado, porque el pecado no tiene poder sobre usted. Usted ha muerto al pecado. Usted vive para Dios. Viva para Dios realmente. Ese es el llamamiento de la palabra. Eso es lo que Él nos dice. Concentrémonos en vivir para el Señor. Y no hay otra manera de vivir para el Señor que poniendo atención a su palabra, preguntándole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En todas las decisiones. ¿Pero qué nos parece más fácil? ¿O a qué nos inclinamos? A satisfacernos a nosotros mismos. Aunque terminemos embarrados hasta la corona. Sabemos que no es bueno lo que hacemos muchas veces. Sabemos que le ofende a Dios. Pero ¿cómo nos satisface? Que caramba, hagámosle caso a la carne. Comamos y durmamos que mañana. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No importa. Y tomamos la misma corriente del mundo. ¿Qué está haciendo el mundo hoy? Negando la existencia de Dios. Y a veces el cristiano también dice: eso Dios ni cuenta se da, Dios ni se ocupa de mí tampoco. Y a veces como que se trata de pensar de un Dios lejano, sencillamente para no tener que darle cuentas. Y vemos en la palabra, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran
manifestadas porque sus obras eran malas. Pero a veces entonces, ¿qué hacemos? Evitamos el contacto con la palabra de Dios para que no nos muestre el error. Y entonces dejamos de recibir el beneficio de la ley, porque el Señor Jesucristo dijo que la ley era buena. ¿Para qué sirve la ley? No sirve para quitar el pecado, porque para quitar el pecado vino Cristo. Pero ¿para qué sí sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. La ley es nuestro espejo al cual cada día debemos de mirarnos, porque la ley nos muestra en dónde está nuestra falla para que nos apartemos de ella, para que no nos dejemos dominar por el pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Porque ahora el creyente, el cristiano, vive según el Espíritu. Vamos a mirar Romanos 8, del 1 al 13. Dice el Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que este texto es muy concluyente. Hace afirmaciones tremendas que, si las entendemos realmente, nosotros vamos a proceder a una evaluación consciente de nuestra condición. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Esa es la evaluación. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y tengo que ubicarme en una de dos opciones. ¿Estoy viviendo para satisfacer a la carne o estoy viviendo para satisfacer al Espíritu? Pero dice acá con mucha claridad que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que no andan conforme a la carne. Si usted es un hijo de Dios, usted no anda conforme a la carne. Entonces, si usted está andando conforme a la carne, examine su vida. Es probable que usted
esté equivocado, que haya pasado muchos años equivocado pensando que usted es un cristiano y usted nunca ha sido cristiano. Yo creo que en las iglesias hay muchos en esa condición, pensando que son cristianos y realmente no son cristianos, porque dice acá el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y consecutivamente dice que esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mis queridos, no nos engañemos a nosotros mismos. Seamos conscientes de quién está controlando nuestras vidas. Si es la carne, muy bien. Dice la palabra del Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Masá y Meriba, donde vuestros padres me probaron y vieron mis obras. Si usted se da cuenta que está siendo controlado por la carne, que está viviendo por la carne, que es todo lo que está haciendo, sencillamente usted debe reconocer que no ha nacido de nuevo. Usted debe reconocer que necesita aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. De verdad. O sea, que usted no ha tomado realmente esa decisión, hágala, tómela en este momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que usted reconozca que ha vivido una vida religiosa apartado de Dios. Porque se puede vivir vidas religiosas apartados de Dios. Venir al culto no lo hace salvo. Escuchar solo la palabra de Dios, si usted no toma decisiones, no lo hace salvo. Usted tiene que entregar su vida a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted tiene que vivir para Él. Pero a veces nos da temor. Y pensamos, pero ¿cómo así que yo voy a dedicar mi vida al Señor y entonces voy a volver un fanático religioso? No se trata de ser un fanático religioso. Se trata de tener en cuenta a Dios en todo lo que yo hago. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Que en todo lo que hagamos lo tengamos en cuenta. Esa es la condición bajo la cual debe vivir un hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mire, Pablo hace un momento en la misma carta a los Romanos dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahora el mismo Pablo, en la misma carta más adelante, está diciendo: usted ya no vive bajo el dominio del pecado. Ya fue librado de ese poder. Ese cuerpo de muerte ya no lo domina. Usted antes estaba esclavizado por el pecado y la muerte. Ya no es esclavo del pecado. Ya no es esclavo de la muerte. Ahora vive para el Señor. Viva para el Señor. Concéntrese en vivir para el Señor. Ejercítese en vivir para el Señor. Concéntrese en vivir para el Señor. Deje de mirarse a sí mismo y empiece a mirar al Señor. Su propósito de vida no está en usted mismo. Su propósito de vida no está en la búsqueda de su felicidad. Su propósito de vida debe estar en agradar a aquel que lo compró. Su propósito de vida debe estar en hacer lo que el dueño de su vida quiere que usted haga. Bueno, eso trae la felicidad. Eso trae el gozo. Eso trae el contentamiento. Cuando hago lo que Dios quiere que yo haga. Porque ahora vive según el Espíritu, ya no anda según la carne. Ya no anda según la carne, es decir, ya no se deja dominar por la carne. Los apetitos de la carne no lo controlan. Pero para que
Eso es una realidad de su vida. ¿Usted qué tiene que hacer? Dice el Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros. Es como decirle coscorrones a su viejo hombre, aplástelo, no le obedezca, no le haga caso. Es permanente, todo el tiempo, porque el viejo hombre quiere salir. Me hizo acordar, me acuerda una historia que contaba un consiervo. Dice que había una mujer y su esposo, y el esposo la molestaba mucho y ella siempre le decía al esposo, lo hacía disgustar diciéndole tijerita, y el esposo se enojaba porque ella le decía tijerita. Y el esposo, que no me diga así que me disgusta, y ella, tijerita. Y seguía con lo mismo, tijerita, y él disgustado. Y un día se cansó el esposo de que ella le dijera tijerita y la cogió y la metió en un tanque de agua y empezó a ahogarla. Deja de decirme tijerita. Y salía y le decía tijerita. Volvía, la metía en el tanque de agua y ella volvía a sacar y otra vez tijerita. La mantuvo metida ya en el tanque de agua y ella empezó. Dice mi esposa que yo me parezco el cuentahuesos con esas cosas. Una frase que calza perfectamente con lo que venimos diciendo, esa que dice: el que no piensa vencer está vencido. Uniendo nuestro tema con lo que dijimos al comienzo, volvemos a la historia del elefante. Y el elefante atado con esa cadena, su pata atada a la cadena, por una estaca que no lo tiene por qué dominar, pero este elefante no sabe que puede arrancar la estaca, porque fue condicionado. Nuestras vidas son condicionadas, hay muchos condicionantes en nuestras vidas, y el pecado es el mayor condicionante que nosotros sufrimos. Cuando pasamos mucho tiempo esclavos del pecado, ese pecado nos ha condicionado. Pero ahora hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte, y ahora tenemos una nueva programación para nuestra vida. Y esa nueva programación está en el Señor. Pero para que sea una realidad, tenemos que exponernos a la acción del Espíritu Santo a través de la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero terminar con una motivación, con otra historia. Vuelvo a otra para el cuentahuesos. El niño y el abuelo, recuerden, me sirve la ilustración en cala perfectamente. El niño y el abuelo. El abuelo le dice al niño: vaya y lave el canasto. El canasto está sucio. Vaya y lave el canasto. No, vaya y tráigame agua en el canasto. ¿Se conocen un canasto? ¿Saben qué es un canasto, cierto? Es tejido de limpia y pues eso para cargar agua pues no sirve, ¿cierto? Pero era el canasto de coger café. ¿Cómo se ponen los canastos cuando uno coge café? ¿Quién ha cogido café? Se pone negro, ¿cierto? El canasto se pone negro porque el café suelta una baba y se une con la tierra. Ese canasto es negro, todo sucio. Y el abuelo le dice al niño: vaya y en ese canasto tráigame agua. Y el niño va al río, llena el canasto y se viene hasta donde el abuelo llega, donde el abuelo, y cuando llega donde el abuelo, nada. El canasto vacío. El abuelo le dice: vaya y tráigame otro canastado de agua. Y el niño se va. Llena el canasto, viene y se lo trae al abuelo, llega donde el abuelo, y ahí nada, así todo el día. Ya en la tarde, entonces el niño le dice: pero abuelito, yo ya he perdido el tiempo, todo el día he estado cargando agua en ese catabre y nada, en ese canasto, y no he traído nada acá. Y le dice al abuelo: hijo, no has perdido el tiempo. ¿Te acuerdas cómo estaba el canasto esta mañana cuando empezaste a traerme el agua? Estaba sucio, ¿cierto? ¿Y ahora cómo está? Le hubiera dicho que lo lavara, ¿cierto? Hubiera sido más práctico. Dios nos dice que lavemos nuestra vida. Deberíamos hacerlo. Y deberíamos dejar que esa palabra de Dios
Apenas la recibimos, de una vez ponerla en práctica. Pero como no lo hacemos, tenemos entonces que exponernos muchas veces a la acción de la misma palabra hasta que esta palabra cumple el propósito, porque Dios dice que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envía. Así el pastor repita los mismos chistes cada día. Porque es necesario que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, y no hay otra manera. Hay una ley que se cumple en la enseñanza que se llama la ley del repaso. Hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque no se nos graba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todo el tiempo? Buscando la voluntad de Dios, leyendo su palabra, memorizando su palabra, meditando en su palabra, ocupándonos de nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Tiene que ver con eso, con dedicarle mucho tiempo a preguntarle a Dios lo que Él quiere de nosotros. No espere, les decía ayer a las personas de la fundación que estuvieron acá en un culto, y les decía que no espere mejores resultados haciendo las mismas cosas. Es una frase que en la teoría Albert Einstein, no sé si la diría, ¿no? Pero dice que no esperemos los mismos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas. No espere que su vida cambie si usted sigue igual de alejado de la palabra de Dios. No espere que su vida cambie si usted no se ocupa de esa palabra para meditarla, para memorizarla, para estudiarla, para obedecerla. No espere que su vida cambie. No es suficiente para su vida, para que su vida cambie, con que usted venga aquí cada semana, cada 8 días, y escuche, y después tenga que venir acá y empezar a hacer así. Yo veo a veces algunos hermanos que hacen así. ¿Y por qué hacen así? Dice, porque el pastor está tirando piedras. Y que le están tirando muchas piedras, entonces eso venía para mí, entonces le van haciendo el quite. Pero eso no es suficiente. Es algo permanente, todos los días. Mucho tiempo debemos dedicar al estudio de la palabra de Dios y a la obediencia. Porque si usted estudia pero no obedece, ¿de qué le sirve? El conocimiento envanece. Y entonces va a terminar usted como los hipócritas fariseos, y va a terminar ahí orando delante del Señor y diciéndole: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, y ayuno 3 veces, y voy a culto todos los domingos, y voy los miércoles, y voy los sábados a la oración, y su vida igual, no cambia. No, tiene que traducirse en obediencia. Andar según el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas, y ya no hacemos lo que a nosotros nos agrada, sino lo que a Él le agrada. Ya no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, sino que vivimos para satisfacer a aquel que nos compró, porque nos compró para la alabanza de la gloria de su nombre, porque ese fue el propósito de su creación, y para eso existe su iglesia. Y la iglesia se tiene que limpiar, se tiene que purificar con la palabra del Señor. Y su vida se debe purificar. Y usted debe limpiarse. Y usted tiene que reconocer que hasta ahora ha fracasado y le ha entregado control al pecado que el pecado no tiene. ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque ha preferido dejar que la carne y el pecado lo controlen antes que dejar que el Espíritu Santo lo controle. Pero hoy es el último día que usted hizo eso. Hasta hoy usted ya debe entender. Tal vez el elefante nunca va a entender que puede arrancar la estaca y salir corriendo libre, porque su comportamiento fue condicionado a la estaca en su edad primera. Pero usted y yo, el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy esta palabra que el Señor envía a nuestro corazón nos está diciendo que nosotros no tenemos por qué vivir frustrados y amargados porque hemos pecado.
porque el pecado no tiene poder sobre nosotros. Podemos vivir libres de ese poder del pecado. Todavía existe como una opción ahí, pero no necesariamente nosotros debemos pecar. Para no hacer lo que debemos hacer, entonces, concentrémonos en vivir para el Señor. Concentrémonos en vivir para el Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mis queridos hermanos, yo les animo para que nos concienticemos. Bueno, hay un llamado esta mañana. Si alguien entre todos los que están esta mañana en este lugar no ha experimentado realmente en su vida el control del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que no tiene el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, si usted no ha podido hacer lo que Dios quiere, porque el Espíritu Santo de Dios no está en usted, ¿qué debe hacer? Hoy es el día de salvación. ¿Qué debe hacer? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador, de verdad. O sea, deje de pensar que porque lleva una vida religiosa desde hace años, ya usted es una persona salvo. No. Si usted no ha experimentado la presencia del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo en su vida, usted no ha nacido de nuevo, entonces necesita nacer de nuevo. Y para hacerlo, ¿qué debe hacer entonces? Acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Dígale, Señor, hasta hoy he vivido para agradarme a mí, de ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Yo quiero aceptarte como mi Señor, yo quiero aceptarte como mi dueño, yo quiero hacer lo que tú quieras que haga. Ahí lo estás aceptando como tu Señor. Señor, yo reconozco que hasta ahora solo he hecho lo que a mí me ha parecido, solamente he hecho mi voluntad, solamente me he servido a mí mismo y por eso vivo pecando todo el tiempo. Pero yo no quiero seguir más así. No quiero seguir viviendo para mí, sino que quiero vivir para ti y quiero aceptar eso que tu Hijo hizo a mi favor. Yo quiero aceptar que tu Hijo murió en la cruz del Calvario para favorecerme, para darme la libertad del poder del pecado y de la muerte. Yo quiero aceptar esa realidad de mi vida. Yo quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor y me quiero concentrar y vivir para ti. Yo quiero concentrarme, Padre bueno, en vivir de acuerdo con tu palabra. Yo no quiero seguir siendo un oidor olvidadizo de tu palabra, sino que quiero seguir siendo un hacedor de ella para tu honra y tu gloria. Amén. Esa sea su decisión. Y si usted es un creyente que aún le había dado poder al pecado, hombre, reconozca que ese pecado no tiene por qué dominarlo. Pero como usted tiene el Espíritu Santo, ya tiene la solución. Es para que el pecado no lo siga dominando, ¿qué tiene que hacer? Concéntrese en vivir para Dios. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y esos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Concéntrese en vivir para agradecer, para obedecer al Espíritu Santo de Dios que Él ha enviado a su vida, si usted realmente es una persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido estudiar acerca de este tema tan importante para nuestras vidas, y es que podemos vivir vidas abundantes, libres del poder del pecado, porque tú nos has librado del poder del pecado y nos has librado de la muerte. Padre, que seamos consecuentes con lo que tú has hecho en nuestras vidas y que nos concentremos, Señor, en vivir para ti, que nos concentremos en vivir pensando solo en agradarte, Señor, que dediquemos nuestras vidas a pensar en tu voluntad y, Señor, que en todo lo que hacemos la tengamos en cuenta. Gracias, Padre, por habernos traído hasta aquí. Gracias, Señor, por enseñarnos que la vida cristiana no es una vida de fanatismo religioso, sino que la vida cristiana es una vida
en la cual te tenemos en cuenta en todo lo que hacemos, y todo lo hacemos solo pensando en agradarte. Pero que podamos reconocer, Señor, que para saber lo que te agrada es necesario que estudiemos juiciosamente tu bendita palabra, que meditemos en ella, que memoricemos tu palabra, que la estudiemos, Señor, para que cada día estemos haciendo provisión para tu Santo Espíritu, y que no sigamos proveyendo para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es muerte, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Gracias, Señor, por ese llamamiento a una vida abundante que tú ofreces bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén.